Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saludo a tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es martes y como ya algunos conocen, saben que es martes de estudios de libros poéticos y estamos meditando en el libro de los Salmos hoy con mucha alegría, también con mucha nostalgia. Estaremos leyendo el último capítulo de este hermoso libro de los Salmos que nos ha dejado una profunda sabiduría, conocimiento y poder conocer un poco más el lenguaje del Padre y entender la intención de estos escritos, aunque yo sé que no podemos llegar a primera mano a toda la revelación, pero sabemos que poco a poco vamos introduciéndonos y el Espíritu Santo va añadiendo a nuestra estatura. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia al Salmo 150, que tiene por título Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Este es un salmo de David y dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Este es un salmo corto, pero con un énfasis claro y notorio. Ya habíamos leído desde salmos anteriores el hilo tonal de la intención y con la cual culmina en este Salmo 150, que es la alabanza a Dios. Primero, en algunos capítulos nos habla sobre la importancia de la alabanza a Dios, pero como ya habíamos mencionado desde la sección anterior, que los últimos capítulos en sí se centran en la exhortación sobre esta gran petición, mandamiento del Padre, para que nosotros lleguemos en el conocimiento de su palabra a entender que es necesario para nosotros. Ya habíamos hablado sobre esta palabra exhortación, pero es necesario volverla a recordar por el énfasis del tema. La palabra exhortación tiene que ver con advertencia o aviso con que se intenta persuadir. Y ya habíamos hablado también sobre esta palabra persuadir, que es tratar de convencer. O sea, lo que está buscando el salmista a toda costa es que nosotros lleguemos al entendimiento a través de evidencia que nos lleven al entendimiento de esta gran realidad, que de hecho durante el desarrollo de este capítulo vamos a entender con un poco más de claridad. En estos 6 cortos versículos de este capítulo 150, la palabra que más vamos a encontrar en común es sobre la alabanza. De hecho, me di la tarea de contarla 11 veces, para ser más exactos, en estos 6 versículos. A lo que nos da a entender que el salmista tenía toda la intención de dejarnos bien claro sobre este asunto. Aunque sabemos que el autor estaba escribiendo de primera mano al pueblo de Israel, debemos llegar al entendimiento que toda la palabra de Dios fue inspirada para todos los seres humanos. Entonces, podemos considerar que los escritos bíblicos también se aplican a todo el pueblo de Dios. O sea, tanto el pueblo judío como los cristianos, todos nos unamos a glorificar el nombre de Dios, utilizando todos los instrumentos musicales posibles. Ahora, analice cómo comienza el Salmo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Ahora, aquí quiero detenerme por un momento. ¿Cómo usted puede alabar la magnificencia de Dios si no le puede ver? ¿Cómo puede usted alabar la grandeza de Dios si no la alcanza a comprender?
Aquí de inmediato comenzamos a entender la intención del salmista. O sea, nos está diciendo, si la grandeza de Dios es tan grande, entonces de igual manera debe ser su alabanza. No la puedes contar. Bueno, de la misma manera tiene que ser su alabanza, que no tenga límite. Pero esto es un poco más complejo de lo que usted se imagina. El joven Salomón, con toda la sabiduría y su conocimiento, extiende una oración en medio del templo que él había edificado a Dios, y allí expresa estas palabras que están en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, 27. Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Lo que está hablando el joven Salomón es una comprensión bajo una revelación divina. Esto que voy a decir lo he mencionado en algunas ocasiones, y es como un Dios tan grande, tan poderoso, puede habitar en un cuerpo como el nuestro, imperfecto, cuando Él es toda perfección. Esto nos ayuda a entender lo que estaba formulando Salomón, que Dios mora sobre la tierra, pero si en los cielos de los cielos no le pueden contener, mucho menos esta edificación que hemos creado para Él. Todo esto no era más que sombra y símbolo de lo que luego representaría el templo del Espíritu Santo que hoy somos nosotros. Solamente pensemos que los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y hay cosas que de alguna manera podemos llegar a la conclusión, pero son profundas a nuestra capacidad de entendimiento. Pero de alguna manera la palabra de Dios nos da pinceladas del significado de todas estas cosas. Lo primero que debemos entender para comprender la intención de todos estos escritos que hemos leído es que la manera de medición, de cálculo, de pensar de nuestro Padre Dios no es como la nuestra. Por eso Dios muchas veces, para intentarnos explicar algunas cosas, lo hace a modo de parábola. De hecho, de algunas maneras lo hace contando historias o algunos tipos de referencia para llevarnos al entendimiento. Ya yo he puesto este ejemplo, pero lo voy a volver a poner sobre la mesa para que usted pueda entender. Muchos de los escritos de Juan, de Pablo, no habían palabras humanas para poderlas explicar. Entonces ellos siempre hacían relación semejante a tal asunto, semejante a tal piedra, pero nunca llegaba a la definición exacta. Para que podamos comprender más o menos la manera como mide y cómo calcula Dios las cosas, lo voy a explicar a través de un escenario donde estaba nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, y aprovechó el escenario para dejarles esta tremenda explicación. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 21, verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Si nosotros buscamos la lógica humana, vamos a decir que obviamente quienes más echaron en la ofrenda fueron aquellos ricos. Pero Jesús en este escenario está contradiciendo la lógica y cómo el Padre Dios mide las cosas desde lo espiritual. De primera mano podemos entender que no tiene nada que ver con el volumen y con el peso de la materia. Está hablando de cosas profundas que vienen desde el ser, que aunque en el plano material se pueda calcular de una manera, en lo espiritual tiene un significado mucho más profundo. Para poder sacar una conclusión en este ejemplo que hemos acabado de dar, con la petición del salmista y en relación a la verdadera adoración de ese Dios grande y altísimo, es que es muy fácil poder adorar a Dios cuando todo está bien, pero no es fácil adorar a Dios cuando todo va en contra. Estos hombres dieron a lo mejor una cantidad elevada, pero con relación a sus posesiones era muy poco, era una miseria. Mientras que esta mujer
teniendo tanta escasez, dio lo último que tenía. Y de esta manera, con algo muy pequeño, pudo adorar la grandeza de Dios, tal como lo está expresando aquí el salmista. Y esto nos da la respuesta cómo podemos adorar ampliamente la grandeza de Dios. Y es con un corazón sincero, sin fingimiento, en obediencia y en sacrificio. Parecería ser algo muy pequeño para la adoración de un Dios tan grande. Pero cuando vamos a la complejidad de poder ejecutar estas demandas, entonces podemos observar la grandeza de su existencia. Entonces, cuando usted adora a Dios, cuando todo va en contra, cuando está en sufrimiento, en tristeza, cuando las cosas no marchan bien, está cargando una pesada carga que no todos están dispuestos a levantar. Porque son precisamente en estos momentos donde se mide la calidad de fe y la calidad de sumisión, obediencia y lealtad al Dios Todopoderoso. Pues hay muchas personas que pueden estar fácilmente equivocados pensando que por la grandeza de sus obras, por la grandeza de lo que pueden dar inclusive económicamente, pueden estar dando una adoración enorme a Dios. Quiero que sepa que según el orden de Dios, la manera de calificar la grandeza de tu adoración será en el momento donde sea más difícil para ti. Ahora, el asunto del sacrificio que entregamos a Dios muchas veces puede ser malinterpretado por ciertos textos bíblicos que no se han llegado a la comprensión verdadera. Por poner un ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 22, Samuel dice a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Evidentemente, Samuel estaba explicando a Saúl que aunque él había hecho cosas con buenas intenciones, no era suficiente, porque no se estaba haciendo con la intención correcta, con el propósito adecuado. Y es que el sacrificio, más que ser un acto protocolario, era primeramente parte de un sentido de obediencia. Entonces, si tú hacías el sacrificio sin la obediencia correcta, entonces aquel sacrificio quedaba anulado de alguna manera delante de Dios. O sea que nuestros sacrificios no son válidos delante de Dios. Por supuesto que sí. De hecho, la vida del cristiano está lleno de sacrificio. Pero el problema es que con qué motivación tú la estás haciendo. Si para quedar bien delante de las demás personas o realmente lo estás haciendo para glorificar el nombre de Dios. Posiblemente las personas que estén a tu alrededor no podrán percibir la sinceridad, honestidad y motivación con la cual estás haciendo tu sacrificio. Pero Dios sí lo puede ver porque Él lo ve todo. Solamente ten en cuenta aquel gesto, aquella ofrenda de la viuda pobre. Porque a través de esta medida que nos explicó nuestro Señor Jesucristo, podemos entonces empezar a analizar si nuestra adoración está siendo a la altura del Dios magnificente y poderoso. Esto una vez más nos ayuda a entender de que Dios se puede maravillar, sorprender de nosotros con cosas sencillas pero profundas, con esencia, con sinceridad, con pureza, con nobleza, sin mentira de corazón, sin fingimiento, como le dijo Pablo a Timoteo. Ahora en el verso 4 podemos encontrar cómo Dios también nos explica la manera como Él espera que nosotros le adoremos en medio de las melodías, de los cánticos, y es con instrumentos, y especifica algunos instrumentos, aunque eran los instrumentos de la época, no están limitando a que se le alabe con todo tipo de instrumentos. Lo importante es que usted sepa que está adorando al Dios único y soberano. Por eso me encanta la manera como termina: todo lo que respire, alabe a Jehová. Ahora esto está incluyendo a todos los seres vivientes, ya que todo lo que existe y lo que tiene vida fue dado por el aliento de Dios, según nos lo dice la palabra. Entonces el llamado es que en todo lo que haya respiración,
debe haber alabanza a Dios. Ahora, para terminar, es necesario explicar que la lucha que hay en este mundo es del bien y el mal, es de la verdad y la mentira, es de las tinieblas y la luz, y cada uno está queriendo algo en particular, y es la adoración, la sumisión y la alabanza. Esto lo podemos entender cuando nuestro Señor Jesucristo en aquellos 40 días de ayuno fue tentado. Satanás lo que quería era que se postrara y le adorara. Entonces, en obediencia y en sumisión a Dios, nuestro Señor Jesucristo nos demostró la manera correcta cómo debemos proceder. Analice algo. Jesús estaba en el momento más débil. Jesús estaba en dificultades. Jesús estaba bajo tentación con cosas que él podría anhelar. Pero precisamente allí entregó la alabanza más grande, poderosa y pura. Porque dijo, escrito está, solamente al Señor alabarás y solamente a Él glorificarás. Sus palabras, sus acciones demostraron la calidad de esa adoración para la grandeza del Dios Todopoderoso. Y no estaba nada comparado con las ofrendas de aquellos ricos que estaban haciendo. Era algo sencillo, estaba allí en el desierto. Ahora, esto no significa que el dar ofrendas, dádivas para glorificar a Dios por todo lo que nos ha dado sea malo. El asunto es la motivación con la cual lo estamos haciendo. Siempre tiene que ser por gratitud, por lo que Él ya nos ha dado, nos da y nos seguirá dando. Entonces, bajo esta comprensión, usted nunca tendrá límite, porque sabrá que el Dios dará de una manera inagotable sus bendiciones para aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, que no se apegan a las cosas de este mundo, sino que tienen puesta su mirada en el consumador de la fe, que tienen puesta su mirada en las cosas de arriba, como dijo Pablo, y que ven todo lo que está en esta tierra como algo pasajero, y que todo lo que Dios nos ha dado es primeramente para glorificarlo a Él. Mi casa, mi esposa, mis hijos, mis propiedades, todo es para glorificarle a Él. Espero de todo corazón que este tema haya sido de gran bendición para usted, que todo el estudio del libro de Salmo haya sido de comprensión y de edificación para su fe. Damos por finalizado este estudio y le damos la bienvenida entonces al libro de Proverbios. No siendo más, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús, y esto fue Lámpara a tus pies.